La familia Chan Castillo te invita al Gremio 21 este sábado 20 de enero y domingo 21 de enero en Tz'itas, Yucatán. Bishabelesh laxilesh kashiwa hachmalobe tene hashtag kimakiwo talen shimbal kichkelenka uk abay Tz'itas, Yucatán. Behlay tan pait antikesh katakesha shimbatesh le kaha tumen taitakukaha uk imbesah ukolevil Santa Inés. ¿Cómo están, amigos? Espero que se encuentren bien. El día de hoy me encuentro visitando este bello lugar, Tz'itas, Yucatán. Y el día de hoy también les hago la invitación para que vengan a la celebración de la patrona de este lugar, la Virgen de Santa Inés. Algo que me llamó mucho la atención de esta fiesta tradicional es lo que se realiza en la madrugada del 21 de enero. Se lleva a cabo la danza del Cotzcaltzó, que significa el degollamiento del pavo, en donde participan parejas, hombres y mujeres, en donde el hombre tiene la función de cargar al pavo e ir matándolo mientras realiza la danza, y la mujer, al morir este pavo, deberá ir desplumándolo, y el pavo, al finalizar la danza, deberá estar muerto y desplumado. Se dice que el hombre que no pueda matar al pavo o degollar al pavo durante la danza, al final será golpeado con el mismo pavo en su espalda. Ahora nos encontramos rumbo a la casona, en donde se realizará el Gremio 21 para señoras y señoritas. El sábado 20 de enero se va a repartir frijol con puerco y el 21 se va a repartir relleno negro tradicional. Kotenesh Haná tumen el sábado 20 y en Osha Bulik en Yetel 21 en Osha Boshkol. Y llegamos a la casona, en donde ya están listos todos los preparativos de la fiesta tradicional de Tz'itas. Y podemos ver que esto se transmite de generación en generación. En este momento me encuentro en el criadero de los pavos, que han sido criados, valga la redundancia, durante todo el año. A mis espaldas se encuentra el pip, que sirve para realizar el relleno negro. Aquí los pobladores se reúnen en la noche para preparar este platillo tradicional de Yucatán, el cual se reparte a los pobladores de este bello lugar. La familia Chan Castillo les invita al Gremio 21 en honor a la Virgen Santa Inés.